Amén. Toda la honra y la gloria es para nuestro Dios. Amén. Le invito a mis hermanos que busquen la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, del versículo 32 en adelante. Hechos, capítulo 4, del versículo 32 en adelante. A medida que lo vaya encontrando, ¿cierto? Nos ponemos de pie. Esperamos, ¿cierto?, que todos nuestros hermanos la encuentren. Hechos, capítulo 4. Amén. Amén. Le damos lectura entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: todas las cosas en común lleva por título. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Tome su asiento, mis hermanos. Sabemos, ¿cierto?, que esta unidad, ¿cierto?, espiritual que había en la iglesia primitiva se da después de que Pedro y Juan fueron, ¿cierto?, puestos frente en el concilio, ¿cierto?, enfrentados por los sacerdotes que estaban en ese lugar. En ese momento, ¿cierto?, que ya no sabían cómo más detenerlos, tanto que predicaban, ¿cierto?, y anunciaban, ¿cierto?, la tarea que Jesús les dejó, amén, a cada uno de ellos. Y sabemos, ¿cierto?, que ellos sin más poder hacerlo, soltaron, ¿cierto?, se fueron, y ahí llegó Pedro, ¿cierto?, y Juan, a donde estaban los creyentes. Dice la palabra que eran como 5.000, amén, ya eran 5.000 en ese momento. Y estando, ¿cierto?, en ese momento, ellos llegan y le cuentan, ¿cierto?, que los sacerdotes y las personas que estaban en el concilio lo habían amenazado. ¿Qué pasaría con ellos si seguían predicando la palabra del Señor? Y todos ellos, todos los creyentes, se postraron en oración al Señor. Amén. Todos juntos, imagínense la cantidad de personas orando por una misma causa, ¿cierto? Que era que Dios les libre de lo que querían hacerles. Amén. Eso es un poquito antes, ¿cierto?, de lo que acabamos de leer. Entonces, el Señor, ¿cierto?, en este momento hacía que todas estas personas, todos los creyentes, ¿cierto?, estuvieran en un mismo espíritu. Amén. Lo tan necesario que es hoy en día para las iglesias, no solo para estas, sino que para todas. Amén. Imagínense, delante, ¿cierto?, cuando estaba dando los avisos, lo dije, porque el Señor eso lo hace sentir desde mucho tiempo ya, que debemos orar, ¿cierto?, los unos por los otros, unirnos como iglesia en un mismo espíritu, ¿cierto?, para poder orar los unos por los otros. Mire, una iglesia unida, ¿cierto?, en oración es poderosa, eso lo sabemos, ¿cierto? La oración es
una armadura, ¿cierto? Que tenemos un escudo, por decirlo así, ¿cierto? Que tenemos para defendernos de todo lo que pueda acontecer, ¿cierto? De todo lo que pueda haber. Sabemos que hay muchas cosas malas que están sucediendo, ¿cierto? En este mundo, y dentro de la iglesia no estamos exentos de ello. Hace poco, ¿cierto? Lo vi en las redes sociales, que no sé en qué país, hubo un tiroteo dentro de una iglesia. Entró una persona, una mujer, ¿cierto? Y se puso a disparar adentro de la iglesia. Hirió un niño como de 11 años, había un lactante, no dicen cuánto tenía. Entonces, nos lleva, ¿cierto?, a pensar que hoy en día se ha desunido la iglesia. Hoy en día hay una desunión, una frialdad dentro de la iglesia, donde ya no importa el cómo viva el hermano, ¿cierto? No importa el cómo llegue el hermano, sino que es más importante el yo. Amén. Y aquí el Señor, ¿cierto?, nos enseña cómo debe de ser una iglesia. Imagínense cada una de las personas, ¿cierto? Cada uno de los creyentes, lo que tenían lo vendían y el dinero lo traían para compartirlo, ¿cierto? No había nadie que necesitara, no había nadie menos que otro, todos eran iguales, amén. No existía en ese momento la pobreza para algunos de los creyentes, sino que todos eran iguales, amén. Esto, ¿cierto?, si lo llevamos al área espiritual, ¿cierto?, significa que todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios ha puesto en nuestra vida debemos compartirlo, amén. Importante, ¿cierto?, ver, no hablo de la pobreza de dinero, sino que la pobreza espiritual. Muchas veces, ¿cierto?, lo podemos ver hasta dentro de la iglesia. Seamos sinceros, mis hermanos, hasta dentro de la iglesia, ¿cierto?, se puede ver eso. Puede llegar una persona necesitada completamente del Señor y nosotros somos indiferentes hoy en día, cuando la importancia, ¿cierto?, de poder estar ahí a la par, ¿cierto?, hermano, del Señor me sacó de aquí, contar quizás con nuestro propio testimonio, ¿cierto?, lo que Dios ha hecho y compartir las grandezas que Dios ha hecho para con nosotros, con los demás, ¿cierto? Porque hay necesidad del Señor, lo podemos ver en las noticias, ¿cierto? En todo lo que sucede, todo lo malo que hay, podemos ver que hay necesidad del Señor. Hay tanta maldad en el mundo, ¿cierto? Se ha acrecentado la maldad más que los creyentes, por decirlo así. Más de los valientes, que las personas que hablan del Señor, ha crecido la maldad. Hoy en día, ¿cierto?, es más fácil ver a una persona que quizá no es conocedora de la palabra del Señor y que anda diciendo groserías a viva voz, ¿cierto?, escucha reggaetón a viva voz, que ver a un creyente predicando la palabra del Señor en la calle. Amén. Entonces, si lo traemos, ¿cierto?, a nuestra actualidad, todo lo que sucedía aquí, nos falta harto, ¿cierto?, para llegar a esa altura, a la altura de la iglesia primitiva. Que el Señor nos ayude. Amén. Vemos también, ¿cierto?, que dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Amén. ¿Quién nos dice que hoy en día, ¿cierto?, el predicar la palabra del Señor, el Señor tampoco nos va a dar gracia a nosotros? Nos va a dar gracia. Amén. A cada uno, ¿cierto?, de los que se propongan en su corazón hablar de las grandezas del Señor. Imagínense que Pedro y Juan, ¿cierto?, no tuvieron temor. Y hoy en día nosotros, que me da vergüenza. Ay, es que me da cosas, que me puede ver mi amigo, mi amiga, mi compañero de trabajo. Y en ese momento Pedro y Juan tenían a todos los fariseos, los sacerdotes, en contra de ellos. Y aún así, ¿cierto?, predicaban la palabra del Señor. Imagínense que Pablo, estando encarcelado, ¿cierto?, quizás amenazado, pero si seguís predicando, te vamos a matar. Quizás así le decían. Y él seguía predicando la palabra del Señor. Imagínense la valentía de aquellos hombres. Y nosotros, ¿por qué no ser iguales o no querer ser iguales? Yo sé que a muchos nos cuesta. A muchos nos cuesta llegar a la casa del Señor. A muchos nos cuesta venir el día sábado a la predicación. Porque muchas veces priorizamos otras cosas. Porque muchas veces tenemos problemas, porque nos cuesta salir de la casa. Yo no digo que por flojera, sino que por diferentes situaciones. Uno no sabe lo que uno vive en su casa, ¿cierto? Yo no sé lo que cada uno de ustedes tiene que lidiar en su casa para poder llegar, ¿cierto?, hasta este lugar. Pero tengamos, mis hermanos, en consideración que el Señor siempre se va a agradar de que vengamos a predicar su palabra, que el Señor siempre va a justificar, a ir con nosotros, a tomar el control de la situación, ¿cierto? No puede ser todo fácil para nadie, ¿cierto? Porque si fuese fácil, la iglesia estaría llena. Amén. Entonces,
tratemos, ¿cierto?, de ser ejemplo para los que están afuera, para los que están por llegar. Mire, aquí en un apunte que tomé, dice, la unidad espiritual es esencial para que haya lealtad, compromiso y amor por Dios y a su palabra. Sin unidad espiritual, la iglesia no podría sobrevivir. Amén. Imagínense la importancia que tiene estar unidos en un mismo espíritu. Por eso siempre cuando oramos al Señor, ¿cierto? Cuando usted está en su casa y ora en las noches o en la mañana, acordarse de nosotros, de la congregación, de la iglesia Mantos del Río, porque muchas veces oramos al Señor, Señor, queremos ver las bancas llenas, queremos ver cada una de las sillas llenas de personas, de obreros, ¿cierto? Pero si no tenemos una unidad espiritual, difícil que podamos ser ejemplo. Imagínense que en este tiempo la gente común, al ver, ¿cierto?, a los creyentes tan unidos, al ver cómo ellos actuaban, los atraían solamente con su actuar. Los atraían solamente con ver, ¿cierto?, cómo ellos repartían toda su grandeza, todas sus riquezas que podían tener, ellos las repartían. Y tan solo con eso hacían que llegaran más creyentes. Imagínense si además de eso ellos predicaban la palabra del Señor, ellos sanaban enfermos. Y nosotros que hoy en día, ¿cierto?, podemos hablar de la grandeza del Señor, podemos cumplir con ese mandato porque no es, yo sé que no es un requisito para ser salvo predicar la palabra del Señor, pero es importante, ¿cierto?, traer más almas para Cristo, para que seamos hartos, porque Dios nos llama a cada uno de nosotros a amarnos como a ti mismo, dice la palabra del Señor. Imagínense, como usted se ama, tiene que amar a los que están en la calle, ¿cierto? El Señor incluso nos llama a amar a nuestros enemigos. Difícil, ¿cierto? Pero tenemos que tratar de cumplir, ¿cierto?, con lo que el Señor nos manda, ¿cierto?, nos dice. Dice que debemos nosotros de tener en mente, ¿cierto?, que todo lo que tenemos es gracias al Señor. Todo proviene de Dios, amén, porque no hablo, ¿cierto?, en ningún momento de las riquezas materiales, sino que hablo de lo espiritual, amén. Todo lo que podamos tener, ¿cierto? Hay muchos hermanos que hoy en día tienen la posibilidad, por ejemplo, de adorar de una forma distinta, de orar de una forma distinta a nosotros. Muchos pueden ver visiones, pueden interpretar sueños. Cada uno, ¿cierto?, puede tener unos dones distintos. Amén. Y todo eso proviene de parte de Dios. Amén. Por eso siempre decimos toda la honra y las glorias para Él, porque por Él llega todo, ¿cierto? Sabemos, ¿cierto? Por ejemplo, yo le puedo decir, yo tengo un hijo gracias al Señor, tengo un esposo gracias al Señor, porque es Dios. A través de todas esas cosas, ¿usted no se da cuenta? ¿Cómo? Porque si usted me pregunta 2 años atrás, yo no tenía idea, 3, 4 años atrás no tenía idea que iba a tener un hijo, por ejemplo. Yo siempre dije, no quiero ser mamá, porque me da miedo. Pero el Señor es bueno y nos bendice. Y sin pensarlo, imagínense, yo sentí que fue como un abrir y cerrar de ojos que fui mamá. Y es un amor, ¿cierto?, que cada madre puede entender que es fuerte. Amén. Que yo creo que si yo le pregunto a cualquier mamá que está aquí, no es capaz, ¿cierto?, de dar a su hijo para morir por otro. Y Dios sí hizo eso por nosotros. Amén. Entonces, ¿cómo no, cierto, tratar de cumplir con el Señor? ¿Cómo no ver eso y decir, Señor, voy a orar por mi iglesia, Señor, voy a orar para que nos unamos en un mismo espíritu, para que podamos estar todos pensando en lo mismo, para que podamos disfrutar de tus servicios, para que en el momento de la adoración podamos adorarte en espíritu y en verdad, así como tú quieres, Señor. Si tú me das todo, imagínense, el Señor nos da todo, mis hermanas, no sé, el hecho de abrir nuestros ojos en la mañana y ver al lado que está nuestro esposo, nuestra esposa, ¿cierto?, nuestros hijos. ¿Cómo no darle gracias al Señor? Nos libró de una pandemia, nos libró de incendios, ¿cierto?, que ha sucedido todo este tiempo. Nos ha librado de tantas cosas, porque uno no sabe lo que uno pasa, ¿cierto? Va a dar una vuelta, qué sé yo, a la esquina y puede pasar cualquier cosa, pero Dios es bueno. Amén. Entonces, una forma de retribuirle, aunque quizás es nada, es intentando cumplir, ¿cierto?, con la palabra del Señor, intentando seguirla en lo que más podamos, amén, y incentivarlo los unos a los otros, mis hermanos. Si yo veo o vemos, ¿cierto?, que hay algún hermano que ha llegado decaído,
con los brazos caídos, cansado, ¿cierto? Espiritualmente quizás aproblemado, quizás yo no voy a saber lo que le pasa, solamente voy a ver su rostro y voy a decir, ¿la carita que trae? No. Voy a ir a darle un abrazo, que el Señor le bendiga. Qué bueno verle, amén. Porque eso, aunque sea un poco, ¿cierto?, ayuda a nuestro hermano y también nosotros estamos cumpliendo con lo que el Señor nos envía, a amarnos, amén. Sabemos, ¿cierto?, que en este tiempo para cada uno de los creyentes no era un requisito para pertenecer a la iglesia dar sus bienes. Solamente, ¿cierto?, sabemos que haciendo eso, dando, por ejemplo, lo que ellos tenían, ¿cierto?, vendiendo y dándolo a sus amigos, eran unos principios que nosotros como iglesia debiésemos tener hoy en día. Por algo está escrito en la palabra del Señor, amén, para que nosotros pudiésemos hoy estar leyendo eso y darnos cuenta, ¿cierto?, de lo que nos falta como iglesia, para levantarnos, para poder crecer como miembros de la iglesia. Es importante, mis hermanos. No se olvide usted nunca de la unidad espiritual. Es algo, ¿cierto?, que está escrito en la palabra del Señor y lo cual, ¿cierto?, nos ayuda a ser mejores. No es un requisito, ¿cierto?, lo vuelvo a repetir, pero nos ayuda, amén, a levantarnos, a seguir, porque este caminar es difícil, amén, pero Dios estando con nosotros, ¿cierto?, es más llevadero. Dice la palabra del Señor, y los ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Amén. Siempre, ¿cierto?, nosotros le pedimos al Señor, Señor, me pasa esto, me gustaría que tú hicieras esto, necesito esto, ¿cierto? Y muchas veces no tenemos respuesta, no recibimos lo que nosotros le pedimos al Señor. Dice la palabra que hay una parte que dice, no recuerdo textual, pero dice que uno pide y pide mal. Amén. Porque muchas veces, ¿cierto?, aquí ellos se repartían cada uno según su necesidad. O sea, ninguno codiciaba nada del otro, sino que era por necesidad. Amén. Por ejemplo, podían haber hermanos que tenían casas y había otro que tenía 2 casas. Él vendía una, ¿cierto?, y la plata se la daba, o si no, le donaba la casa a él, ¿cierto?, al otro creyente que no tenía casa. Y al otro le podía donar, no sé, 1 kilo de pan. Entonces no era que la otra persona a la que le donó 1 kilo de pan pudiese decir, pero ¿cómo a él le donaste una casa y a mí 1 kilo de pan? ¿Cierto? Aquí la palabra nos dice que no era así, que era según la necesidad de cada uno. Amén. Así que oremos al Señor, ¿cierto?, con inteligencia, podría decirlo, o sabiendo, ¿cierto?, pidiéndole al Señor que se haga su voluntad en nuestras vidas, que nos envíe, ¿cierto?, lo que nosotros necesitamos. Muchas veces le decimos, Señor, me gustaría salir de las deudas porque estoy hasta aquí. Y el Señor sabe la necesidad de cada uno de nosotros, pero no nos cansemos de orar, ¿cierto?, y de estar, ¿cierto?, orando. Mire, cuando nosotros, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de algo que vivimos nosotros con mi esposo en nuestro hogar. Cuando oramos al Señor en las tardes, por ejemplo, en la noche, antes de dormir, siempre le pedimos, Señor, haga su voluntad en nuestras vidas, en nuestro templo, ¿cierto? Oramos por cada uno de mis hermanos. Y nuestro pastor el día domingo lo dijo. Cuando nosotros oramos por nuestros hermanos, ¿cierto?, oramos, o nuestra pastora, no me acuerdo bien, oramos por la necesidad que hay en cada uno de mis hermanos. Amén. Quizás no los nombramos a todos, quizás usted cuando ora tampoco se acuerda de todos, pero el Señor sabe cada una de las personas que aquí se congregan y sabe la necesidad que tiene cada una. Amén. Así es que eso, mis hermanos. Entonces, ¿cierto?, José lo ponen como ejemplo, a quien le pusieron por sobrenombre Bernabé, ¿cierto?, que él dice que tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén, para repartir. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor? Que tenemos que ser más como José y no como Ananías y Zafira. Amén, que es la historia que continúa. Amén. Entonces, eso, mis hermanos, continuemos, sigamos en este caminar, ¿cierto?, que quizás es difícil, a veces no tenemos ganas, es verdad, a veces se nos caen los brazos, pero sigamos adelante porque ya queda poco.
queda más, yo creo que queda menos mirar para adelante que devolvernos. Así que sigamos, y la importancia, ¿cierto? Lo vuelvo a recalcar, de estar orando. Cuando yo me paro en este lugar a dar los avisos y digo oración por el libro de petición, oración, no le estoy mandando a usted que lo haga obligado, pero es porque el Señor, ¿cierto?, ha puesto en nosotros, en nuestros pastores, ¿cierto?, en nosotros, el escribir ahí para ustedes, recordarles cada reunión la importancia de la oración. Amén. Por eso quizá usted dice, pero la hermana repite todo el tiempo lo mismo de la oración. Pero es importante, por eso lo repetimos. Amén. El orar sin cesar. Y como lo digo siempre, ¿cierto? Usted está invitado a la casa del Señor a orar los días viernes, a orar los días miércoles en sus hogares y a continuar fervientemente en la oración, sobre todo en estos tiempos. Amén. Siempre, ¿cierto?, es importante estar orando de igual manera por los niños de nuestro templo. Amén. Y que el Señor nos prepare espiritualmente para que el día de mañana, si llega alguien, ¿cierto?, necesitado, o quizá en qué estado, como está hoy en día el mundo, el Señor nos haya tenido preparados para poder ayudarle a esa persona, para poder extender la mano, ¿cierto?, y decirle, vamos, aquí te presento a este Señor, a este Dios maravilloso, que hizo esto y esto y esto conmigo, y aquí estoy, gracias a Él. Amén. Así que el Señor nos ayude, mis hermanos. Hasta aquí la palabra del Señor y continuemos orando al Señor. Amén. Ese es el trasfondo de la palabra del Señor, el estar unidos en un mismo espíritu. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Y para mi Dios sea toda honra y gloria, y para mí su misericordia. Amén. Que el Señor